Sindeu, unidos somos más y más fuertes. Hola, estimados seguidores del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa Rica. Hoy es un placer estar aquí en este nuevo episodio del podcast, celebrando los 55 años de creación de este sindicato, y nos encontramos con el señor Ricardo Soto Espinosa, quien amablemente nos viene a hablar, ¿verdad?, como de toda esta historia del sindicalismo, de su importancia en el ayer, pero también en el hoy y en el futuro de la Universidad de Costa Rica. Entonces, un gusto, don Ricardo, tenerlo acá. Lo describiríamos como un compañero que es el rostro humano de lo que el sindicalismo, ¿verdad?, y el Sindeu puede hacer en la vida del individuo, pero también de sus familias a nivel nacional e internacional. Entonces, bienvenido a este espacio y me gustaría empezar conociéndolo, ¿verdad?, que nos cuente a nosotros y a los televidentes que nos siguen en redes sociales y en diferentes espacios, quién es usted, de dónde proviene y cómo la Universidad de Costa Rica ha marcado un antes y un después en su vida a través del Sindeu. Perfecto, muchísimas gracias. Las gracias realmente son para ustedes por la invitación. Y bueno, respecto de la pregunta, quisiera iniciar diciendo que mi nombre es Ricardo Soto, efectivamente, y yo nací en San José, en un lugar que se llama la Maternidad Caride en aquel momento. Ahí estuve con mami un tiempo. Y más adelante tuve la suerte de encontrar un hombre que fue el que me dio el apellido y me adoptó como hijo, y me desarrollé en mi vida ahí estudiando. Estudié mi primaria, estudié mi secundaria. Cuando terminé mi secundaria estaba relativamente joven todavía, pero como a los 8 años ya yo había sido bautizado dentro de una iglesia que se llama la Iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días, conocidos como los mormones. Ya yo había sido bautizado y adoctrinado, por decirlo de alguna manera. Después de este periodo, cuando ya yo llego y termino mi secundaria, es común dentro del mormonismo que los jóvenes vayan a hacer su misión, jóvenes, hombres y mujeres. Y tuve la suerte entonces de tomar esa decisión que para mí, al correr del tiempo y ahora al pasar las décadas, honestamente no me arrepiento. Creo que fue una decisión hermosa para mi vida, una decisión espiritual, una decisión que me ayudó a conocer otras culturas, que me ayudó a conocer otras personas con diferentes valores, con diferentes formas de hablar inclusive. Eso me llamaba mucho la atención cuando estaba predicando o andábamos haciendo el proselitismo, porque algunas de estas personas me decían: usted es de Costa Rica, ¿verdad? Y yo, como era tan joven, tan neófito, ¿verdad? Yo decía: pero ¿cómo se dan ustedes cuenta de que yo soy de Costa Rica? Me decían: es que usted dice correr, usted utiliza ciertas formas de hablar que nosotros no usamos. Estoy específicamente hablando ahora de un lugar en donde estuve, que fue en Panamá, pero previo a eso tuve la suerte de estar en México y en Guatemala. Lo interesante de este periodo histórico es que realmente me marcó, espiritualmente me marcó, y me ayudó a tener un poco más de empatía con el otro, un poco más de simpatía inclusive con el otro, y me permitió ver que la construcción de un mundo mejor definitivamente pasa por la palabra, pasa por el diálogo. Después de ese breve momento, de esos 2 años que estuve ahí, ya tuve la oportunidad de llegar de nuevo a Costa Rica, pero ya ahora sí en mi charco ya tenía que ver qué hacía. Y fue ahí cuando tuve la suerte de que mi padre, que siempre se ocupó de mí por toda su vida, yo soy hijo único, no tengo hermanos ni hermanas, mi papá me dice: bueno, tenés que conseguir trabajo ahora, tenés que ver a ver qué haces, y me ayudó a tener 2 opciones para conseguir trabajo. Y efectivamente tuve la suerte de conseguir trabajo en la Universidad de Costa Rica. Fue uno de los momentos más hermosos de mi vida, porque ya yo iba a empezar mi vida laboral. Tuve la dicha de entrar en la Universidad de Costa Rica hacia 1985, si no me equivoco, sí, a la mediados de la década de los 80, y entré a trabajar como guarda. Pero desgraciadamente en ese momento, como guarda,
yo no tenía la suficiente, digámoslo así, experiencia que tenía que tener. Y en un momento determinado, antes de cumplir los 3 meses de prueba que a uno le ponen en todo trabajo, se suscitó una desgracia para mi vida y para un compañero. Yo me vi involucrado en la muerte de un compañero y desgraciadamente eso marcó mi vida. Me la marcó para bien y para mal, como todo en esta tierra. Todo en esta tierra, a mi juicio, se puede leer desde lo positivo y lo negativo. Lo que se suscitó después de eso fue una angustia tremenda, una soledad horrible. Yo venía de salvar vidas y ahora, en vez de ser un agente de salvación, me había tornado un agente de muerte, y mi mundo se cayó. Yo decía, ahora la universidad me va a echar. No quiere que esté aquí seguramente, pero no, era mi destino estar aquí. Y tuve la suerte de que unos de los compañeros que estaban en este momento como líderes de lo que llamaríamos ahora seguridad y tránsito, me brindó todo el apoyo pertinente. El rector en ese momento, el doctor Durán Ayanegui, también brindó el apoyo. Después de pasar esto, estuve un tiempo en una cárcel. Nunca había estado en una cárcel, fue horrible. Y ya después me sacaron y empezaron a ayudarme a superar este escollo mortal, horrible. Gracias a Dios, la universidad me brindó el apoyo, y en eso yo no puedo decir absolutamente nada. Me brindaron ayuda psicológica, ayuda económica, porque había que pagar un abogado, y al final lo que pasó fue que cada mes yo tenía que ir a firmar. Bueno, ya había pasado esto, ya mi mundo era otro. La universidad tomó una decisión dentro de las jefaturas, ya yo no iba a trabajar en eso, yo tampoco quería trabajar en eso. Y entonces decidieron que yo trabajaría como conserje. Yo, a pesar de que ya tenía mi secundaria y podría haber trabajado en otra cosa, pues la universidad me puso a trabajar en eso. Ese fue lo que pasó conmigo. De ahí en adelante, al año siguiente de esta funesta acción, yo tuve la suerte de conocer a mi esposa. Y mi vida se iluminó de nuevo. Ya empezaba ahora una nueva vida como trabajador, como esposo, como padre, y el mundo empezó a cambiar para bien, para bien. Y bueno, ya no teníamos casa, teníamos que ver qué hacíamos. Yo tenía que ver qué hacía yo, porque era una sociedad no ahora tan patriarcal como lo es ahora. Pues no lo es, usted lo sabe, compañera. La sociedad era mucho más patriarcal antes. Yo tenía que ver cómo hacía para sostener a mi familia. Y si bien ganaba muy bien, porque hay que ser honesto, en algunos momentos la universidad fue un patrono excelente en lo que se respecta al plano económico. Yo tenía que ver qué hacía y tomé la decisión de que tenía que estudiar. Y como ya yo tenía la secundaria terminada y ya había hecho inclusive el examen de admisión en la Universidad de Costa Rica, yo tenía la opción de entrar en ingeniería química, pero a mí, honestamente, después, cuando me di cuenta, no me gustaba esa idea. Dije, no conviene que yo trabaje en eso, yo no me veo haciendo toda la vida haciendo esto. Y como la universidad es una institución tan vasta, tan llena de opciones, hay demasiadísimas carreras, digo yo, bueno, ahora lo que queda es hacerme una pirámide de 3 grandes opciones que quiera hacer yo en mi vida. Uno tiene que decidir una carrera que a uno le guste, porque es lo que va a hacer toda la vida, y que uno la disfrute, y que ese trabajo no sea trabajo, sino que más bien sea casi que un espacio lúdico. Tenía 3 opciones en mi mente, las apunté. Para variar, tenía la escuela de medicina en mi primera opción, tenía la escuela de ciencias políticas en la segunda opción,
Y tenía como tercera y última opción la escuela de letras en filosofía. Bueno, en mi insensatez en aquel momento, porque yo era muy joven y no tenía, digámoslo así, las habilidades intelectuales y cognitivas que tengo ahora y todos los estudios universitarios, yo pensé que no era muy conveniente que estudiara medicina por cuanto es una carrera muy larga y yo tenía que mantener a mis hijos. Cuando me di cuenta ya tenía 4, Tatiana, ya teníamos 4 niños, ya tenía mi esposa, ya era mi persona, ya éramos media docena dependiendo de un salario. Y claro, para mí esto era duro y digo yo, no, medicina no puede ser, porque medicina va a durar muchísimo yo estudiando. Y ahí yo voy a salir en el 2030, si es que salgo graduado de ahí. No. La segunda opción que me quedaba, ya una vez descartada la escuela de medicina, digo yo, bueno, podría ser ciencias políticas. Pero yo era tan pollito en aquel momento que me llené de prejuicios. Y pensé que la ciencia política es para la élite. Ahora lo puedo traducir así, en aquel momento no podía traducirlo así porque no tenía esta formación. Digo, la escuela de ciencias políticas es para la élite, es para familias poderosas. Es muy probable que yo no pueda entrar ahí porque no tengo el dinero además que se necesita. Y la descarté también. Me quedaba de último filosofía. Pero yo de filosofía sabía muy poco, literalmente lo poco que le enseñan a uno si acaso en el colegio. Entonces digo yo, no, pero si quiero estudiar esto y hay que leer, yo necesito leer un texto para ver si realmente me gusta esta cosa. Ya cuando yo le dije a papi que yo quería estudiar filosofía, en algún momento me decía, uy no, Ricardo, no estudies eso es para los vagos del pensamiento. Yo no le entendí en aquel momento qué quería decir. Decidí entonces leer un libro, leí El discurso del método de Renato Descartes y hasta ahí llegó Richie. Así es como me acostumbran decir en la universidad. Hasta ahí llegó Ricardo, porque me engolosiné, me empatiné, me encantó, me fascinó la filosofía. Me pareció una área interesantísima, con elucubraciones sumamente profundas, con problemas que trascienden el tiempo, el espacio y que tienen que ver con construcciones humanas. Y definitivamente tomé la decisión. Quiero hacerle una pregunta y es... pues en esa época era muy factible que había que trabajar para poder estudiar. Entonces, si esa idea de estudiar le surgió estando aquí, ya como funcionario, o era una aspiración que usted ya tenía desde antes, o si más bien fue la universidad esa impulsora, ¿verdad? Al estar usted inmerso en ese universo de conocimiento, la que lo motivó a seguir creciendo, tanto profesionalmente, pero también personalmente, ¿verdad? Porque era su aspiración seguirse formando. Esa pregunta me hace recordar algo que me decía papi. Ricardo, no te cases muy temprano, porque uno siempre tiene primero que tener su carrera, su profesión para poder luego darle la sostenibilidad a la familia. Pero aquel cabezón que tiene usted aquí al frente no pensó igual. Desde el momento en que se enamoró y se enganchó de esa mujer, hasta ahí llegó. Y claro, me caso, pero sí tengo ganas de estudiar, deseo estudiar. Y cuando llegué a la universidad, eso que acabas de decir, se potenció peor todavía, porque aquí yo veía ingenieros, doctores, profesores, abogados, de todo tipo de profesionales y técnicos. Y ya ahí estaba en la meca del conocimiento. ¿Qué podía hacer yo ahora? Claro, estudiar. Fue ahí casualmente donde me enganché con el sindicalismo. Porque me fui percatando, gracias a algunos otros compañeros y compañeras que también eran sindicalistas, que existía dentro de la universidad una institución llamada sindicato, y que el sindicato además tenía la opción de haber firmado una convención colectiva, que es un acuerdo entre patronos y trabajadores respecto de ciertos, digámoslo así, de ciertas superaciones de los problemas serios que se dan en torno al trabajo. Desgraciadamente el tema del trabajo es un tema sumamente complejo que implica que uno da la fuerza de trabajo, sea fuerza física o intelectual, a cambio de un salario. Pero en muchas ocasiones ese salario es no lo suficiente, voy a decirlo de manera más fácil. A punta de un salario nadie se hace millonario. Y entonces, claro, yo tenía que ver cómo hacía para aumentar mi salario, para buscar una nueva opción,
y el sindicalismo parecía ser una de ellas, más cuando empiezo a leer la convención colectiva. Y aparece un articulado que era así como el bote de salvación para cualquiera que quería esto que yo quería. Y era un articulado que indicaba que la Universidad de Costa Rica le daba a uno, si no me equivoco eran 7 horas en ese momento, 7 horas dentro de la jornada laboral para que usted pudiera dedicarlas a la labor de estudiante. Y entonces ya yo estaba aquí como administrativo, pero además quería ahora ser parte del grupo de estudiantes. Hacia el 86 ya recibí mi carnet, 86, 37, 27, y ya me dediqué al estudio. Como yo había salido de la carrera de ingeniería química y no quería estar ahí, me pasaron en aquel momento en algo que se llamaba en la universidad no ubicados en carrera. Y ya una vez decidido mis estudios, pedí los permisos correspondientes, me acogí al articulado correspondiente y empecé a estudiar. ¿Por qué? Bueno, porque son 7 horas, son por lo menos 2 cursos que puedo llevar. Y si yo salía a las 3 de la tarde porque entraba a las 6 de la mañana, entonces ya yo podía tener al menos unas horitas a la semana que me permitieran tener más cursos. Y después cuando salía a las 3 llevaba otros cursos. No le miento, Tatiana, fue duro. Fue sumamente duro el estudio y la oportunidad que me brindó la universidad y ante todo la convención colectiva, porque generalmente los humanos queremos las cosas ya, ipso facto, como dicen algunos, pero esos estudios no me iban a llegar en 2 años, en 3 años, en 4. Literalmente dudé décadas, y no porque fuera idiota, sino porque no tenía el tiempo, porque tenía que mantener una familia. Y entonces, con el tiempo, gracias a Dios, logré mis objetivos. Logré sacar mi bachillerato universitario en filosofía. Quedé fascinado a tal grado con esa carrera que quise seguir hasta la licenciatura, y a los años también saqué mi licenciatura. Pero dentro del imaginario mío estaba la idea de que yo quería ser como eran estos hombres y estas mujeres que llegaban a la universidad. Al fondo, en una pizarra, yo llegaba como conserje y limpiaba y veía esos cuadros, todos esos conceptos, esas palabras me marcaban. Yo decía, pero ¿cómo hacen para saber todo eso? Con los años ya yo podía hacer eso, ya yo entendía el mundo y el universo de lo académico, de lo filosófico, de la ética, de la moral, de la estética, de la epistemología, de la metafísica, y veía cómo la historia del pensamiento marcaba diferentes disciplinas y permitía cómo salieran algunas hijas de la filosofía, por ejemplo, la psicología. Entonces ya aquellos cuadros que al principio me impresionaban, y ahora para mí era su mundo, no solo era mi mundo, ya yo podía darme el lujo de decir, este profesor o esta profesora omitió concatenar, vincular, engarzar el concepto tal con la situación tal histórica o con este otro concepto. Y entonces decía, no, claro, me encanta este mundo, yo quiero ser profesor. Y claro, con el tiempo tuve la suerte de empezar a trabajar, pero en secundaria, fuera de la universidad. Esto me dio bastante experiencia y decía, sí, claro, este es mi mundo, este es mi nicho. Seguí estudiando, llegué a la licenciatura, y cuando llegué a la licenciatura intenté entrar aquí a la universidad para trabajar como docente. Hay que ser honesto, si ahora estamos hablando casualmente de estas oportunidades que me brindó la convención colectiva, lo que tengo que ser muy claro es que no solo la convención colectiva me abrió las puertas para que fuera un profesional, sino también algunos de los colegas de la Escuela de Estudios Generales. Y en eso tengo que ser muy sincero, gracias a la profesora Susana Trejos, gracias al profesor Héctor Miranda, gracias a otro montón de profesores y profesoras que de verdad, a pesar de que me veían limpiando pisos, decían, sí, Ricardo, sigue estudiando, vas a poder hacerlo, vas a poder lograrlo, con el tiempo vas a hacerlo, esfuérzate.
y además ellos me daban la oportunidad de trabajar en algún momento en la misma escuela como lo que llamamos horas asistente o tiempo de asistente. Claro, eso me permitía ver qué era un examen, cómo se hacían, cómo se daba una clase, qué había que hacer previo a la clase, y me fueron formando. Una vez que ya intenté entrar con esta licenciatura, como me estabas preguntando, con este asunto de la universidad se portó como un patrono genial en eso. Tal vez de la universidad en tanto institución es una cosa, pero los humanos somos otras, ¿verdad? Y en eso no podemos equivocarnos. Las instituciones tienen misiones, pero hay veces los humanos tienen otras visiones diferentes. Tuve también personas que estuvieron en contra de estas posibilidades de que yo ascendiera. Y me vi obligado, dado que solo había licenciatura y ya se estaba pidiendo durante estos periodos históricos la necesidad de que usted tuviera un posgrado. Entonces yo dijo, no, definitivamente para poder entrar aquí yo necesito una maestría. Y tomé entonces la decisión de sacar una maestría en Humanidades en la Universidad Latina de Costa Rica. En ese tiempo, casualmente, habían otros 2 colegas que sacaron una maestría, un compañero de Historia y un compañero de Filosofía. Y nos veíamos ahí de vez en cuando como compañeros universitarios, pero también como estudiantes allá. Terminé mi maestría y eso me dio la oportunidad de pegar ese salto cualitativo y cuantitativo, de dejar de ser, ya ahora sí, conserje, y empezar a entrar poco a poco en el mundo académico universitario, porque ya había trabajado en algunas clases en secundaria. Y ahí es cuando yo sentí ya consolidado la posibilidad de seguir como profesor universitario. No le miento, y con esto concluyo, porque yo soy, como puede ver, muy locuaz, muy chachalaca. No le miento, y sentí al principio mucho estrés, porque hay mucho académico y académicas que son intelectuales completos, no son bárbaros especialistas de su única disciplina, que se me ocurre, sociología, filología, historia, sino que son enciclopedias andantes, compañero. Entonces, cuando ya yo entré, yo tenía ese temor y dije, Dios mío, ¿ahora cómo hago, Señor? Lo que quedó es lo que siempre queda: lee, estudia, aprende y aprende de los grandes. Si quieres ser grandes, tiene que, como decían, montarse sobre los hombros de los grandes. Y de ahí en adelante mi vida ya cambió bastante, en el sentido de que económicamente, intelectualmente, psicológicamente, socialmente, todo empezó a variar. ¿Y todo eso gracias a qué? A una convención colectiva, a un sindicato que luchó porque nosotros pudiéramos estar cada vez mejor. Y en ese sentido es imposible que hubiese llegado yo a estos niveles sin un sindicato. Bueno, gracias a las audiencias que nos siguen en nuestras redes sociales y en diferentes plataformas. Continuamos con este podcast con don Ricardo, ¿verdad?, que nos comenta cuál ha sido como su crecimiento profesional y personal gracias a la herramienta del Sindeu, la convención colectiva, el sindicalismo, precisamente para conmemorar estos 55 años del Sindeu, estos 55 años de luchas legítimas en defensa de los derechos de todos y todas. Y bueno, don Ricardo, para continuar, me gustaría consultarle que a lo largo de su vida usted ha tenido ese anhelo, ¿verdad?, de no quedarse en un lugar estático, sino de seguir creciendo en todos los aspectos y facetas de su vida. Y esa parte de su crecimiento también involucra el rol que ha desempeñado en diferentes figuras dentro del Sindeu. Entonces, si me comenta un poco cuáles han sido como esas herramientas que usted utilizó para retribuirle tanto a la universidad como al Sindeu las oportunidades de trabajo, de formación profesional, de formación personal, beneficios de su familia, etcétera. Esa transformación de la U y del Sindeu en su vida, ¿cómo a lo largo también de su vida usted retribuye esto? Muy bien, ahora sí entramos a la parte más interesante, que es la que efectivamente no solo transforma mi vida la academia, sino que hay momentos en los que uno en su trabajo dice, pero ¿por qué las cosas pasan así? ¿Por qué promueven a fulano que es incompetente o ayudan a mengano y otros que están haciendo las cosas bien? No. ¿Por qué hay jefaturas tan autócratas que piensan que ellos siempre tienen la razón? ¿Por qué hay ese tipo de personas, las medias, como decimos nosotros,
que lo que hacen es complicarle la vida a otros, averiguando qué sucede para luego irse a dar al jefe. ¿Qué hacemos con este tipo de personas? Estos encontronazos laborales lo llevan a uno a percatarse, en este caso a mi persona, de que el sindicalismo también tiene otros instrumentos para coadyuvar y que le permiten a uno crecer también. Acabo de partir de un supuesto filosófico que yo mismo nomino o llamo antropología diferencial. Es decir, todos los seres humanos, aun cuando nazcan y se desarrollen en circunstancias relativamente iguales u homogéneas, tienen ya su manera de ser, su carácter, su forma. Y así como pasa con este elemento que estoy mencionando, podríamos analogarlo perfectamente con el sindicalismo en el sentido de que no solo hay una forma de hacer sindicalismo, hay diversas maneras de entender el sindicalismo. Por ejemplo, alguien podría pensar que el sindicalismo es una lucha en pro de las personas que están en situaciones precarias para traer el reino de Dios a la tierra y que haya justicia social. Todas estas últimas categorías son de índole teológico y por lo tanto aquí estaríamos pensando en un sindicalismo cristiano. Pero hay otros en cambio que podrían inmediatamente decir no, la opción para el sindicalismo es que no hayan reglas, que las reglas sean dadas por un colectivo específico y que estas reglas son las que determinen las acciones a tomar en la praxis y también en la teoría. Bueno, aquí estaríamos más cerca de algo que podrían nominar algunos un sindicalismo anarquista. Lo que intento decir con esto es, dado que existen tantos tipos de personas, es indispensable para uno ver cómo hace para solucionar estos conflictos, solucionar estos problemas. Pues esas herramientas, aunque ustedes no lo crean, las encuentra usted en el sindicalismo. Las encuentra a través de capacitaciones, las encuentra a través de la Biblia del sindicalismo, que en este caso en la Universidad de Costa Rica la Biblia corresponde a la Convención Colectiva de Trabajo. Las encuentra también a través de la lectura del Código de Trabajo, porque el Código de Trabajo es otro instrumento básico para comprender, pero también la encuentra las soluciones a partir de la observación acuciosa, con cuidado, con detenimiento, viendo a ver cómo actúan sus jefaturas. Porque no todas las jefaturas son, gracias al cielo, no todas son autócratas, hay algunas que sí tienen esa tendencia democrática. Miren, compañeros y compañeras, en una reunión tenemos la idea de hacer tal cosa y ese les permite enriquecerse. Entonces, lo que intento decir es que el sindicalismo me dio a mí instrumentos de carácter antropológico, literalmente, para darme cuenta de que hay formas de resolver conflictos que no necesariamente tienen que llegar a la huelga, en algún momento al paro, o ocupamos hacer unos panfletos y ocupamos el megáfono. No. Existen formas de hacer transformaciones en las instituciones y estas formas van a ser proporcionales al tipo de democracia y diálogo que existan en ellas. En eso hay que ser honesto, la Universidad de Costa Rica le ha apostado a la verdad, al diálogo, a la justicia y a otros grandes valores de la modernidad que hoy en día, por cierto, están en entredicho. Pero en ese sentido, digamos, yo puedo decir que aprendí, además de esto, lo aprendí en la práctica. ¿Cómo es eso? Bueno, no solo me percaté que existían esos instrumentos, sino que además, al relacionarme con mis compañeros y compañeras, me di cuenta que habían uno o una que era secretario general, otro que tomaba actas, otro que se encargaba de los conflictos, y yo decía, ay, mira qué interesante. Tengo compañeros que están en mi mismo rango, son iguales que yo, y que quieren además coadyuvar en que para que las cosas sean mejor. ¿Por qué yo no puedo ser uno de esos? Más adelante, como cada año o cada 2 años, dependiendo de lo que establezca un estatuto, se pueden ir haciendo cambios. Yo empecé a meterme poco a poco, no solo aprendiendo con ellos, sino que ya me metí en una seccional. Claro, no es lo mismo verla pasar, como dicen por ahí, que bailar con ella. Cuando ya se estaba ahí, cuando estuve en un puesto de estos, a la gran, ¿ahora qué hacemos? Porque hay que ir a hablar con el mero mero.
y dejémonos de cosas. En las sociedades actuales, en unas sociedades jerárquicas, en unas sociedades hegemónicas, en las que hay una clara estructura de poder, el poderoso no solo tiene poder, también tiene una voluntad de poder que ejecuta. Y claro, reunirnos con un director de escuela, con un decano, con una persona de estas, siempre hay que tener un cuidado tremendo, porque desgraciadamente los humanos todo lo podemos interpretar para mal. Como lo dicen en el derecho, cualquier cosa que diga puede ser usado en contra. Entonces había que tener mucho cuidado en la forma en que hablábamos, en el tono en que decíamos, en lo que expresábamos. Entonces ve cómo esos elementos que estoy diciendo, que parecen tan simplones, van conformando una forma de ser, van transformándolo a uno. Y ya nos dábamos cuenta que, bueno, nos reuníamos con el Señor, le llevábamos una propuesta, hacíamos la crítica pertinente, le pedíamos que por favor nos ayudara respecto de esto. Y estas instancias, digamos, de nivel primario en el sindicato, lo que llamamos hoy en día las seccionales, te van formando, te van permitiendo entender cuándo hay un conflicto, cuándo evitar el conflicto, cuándo hay problemas de salud ocupacional, cuándo hay un nombramiento y cuándo hay un corte de un nombramiento que no es el pertinente, porque la persona está en plaza libre, ¿no? La persona está sustituyendo a fulano que está afuera y viene hasta dentro de tanto tiempo, entonces ¿por qué lo vas a quitar si no hay que quitarlo, si el otro no ha llegado, el propietario? Entonces todos estos elementos le van dando a usted todo un bagaje, unos elementos que te fundan, que te permiten ahora sí hablar cada vez con más propiedad. Inclusive utilizaré una palabra aquí que me parece que es clave: volverte un buen líder, tornarte una persona que se empodera de lo que estás diciendo, que sabe de qué estás hablando. Que puedes hablarle de tú a tú al director, no sin faltarle el respeto, pero sí que entienda que a pesar de que soy trabajador y puedo estar en un puesto sumamente bajo, tampoco soy idiota, para no percatarme de que hay cosas que no deberían ser así. Si bien él tiene la voluntad, el deseo, lo que quiera, para tomar esa decisión, la clave en nuestras instituciones públicas es que solo se puede hacer lo que ya está determinado en la ley. Perdón. Y cuando algo se sale de la ley, entonces ya tenemos la opción de poder decir algo. Entonces, esta construcción, digamos, de liderazgo sindical, para mí en particular, fue genial. Me permitió vincularme con profesoras, con profesores, con administrativos. Recuerdo perfectamente en algún momento cuando en la seccional de la Escuela de Estudios Generales estaba doña Beatriz Pérez, estaba, si no me equivoco, doña Ligia Carvajal en algún momento también, estuvo también don Héctor Miranda, estuvo también don Max, estuvo también don Jorge Montoya, otro sindicalista de los mejores que ha existido dentro de nuestra escuela, etcétera. Entonces ellos están en un puesto académico y entonces claro, uno va aprendiendo, uno se va fogueando, como decimos vulgarmente. Ese fogueo me permitió después, más adelante, después de haber ocupado varios puestos en las seccionales, tener la posibilidad como sindicalista y además como miembro de seccional, de gozar de una cosa que llamamos el fuero sindical. Y ese fuero sindical me daba la tranquilidad de que si en algún momento, a mí y a los compañeros, usted estaba como interino o interina, a usted no se lo podían volar así como que fácilmente. Claro, si usted hace una idiotez, evidentemente tampoco es que vamos a proteger a personas corruptas o nada por decir, pero si usted está haciendo su trabajo bien y todo en el plano jurídico administrativo está bien, pues no hay por qué cortarle. Y eso te da una tranquilidad, una paz, una felicidad que usted... Claro, también hay que ser honestos en torno al tema porque en algunas ocasiones algunas personas, uno puede notarlo, se quieren meter al sindicalismo con la finalidad de tener beneficios propios. Perfecto, qué bien que le llegaste. Sí, beneficios propios, gozar de tiempo, según ellos tornarse inmunes porque ya el jefe no me puede decir nada.
Y bueno, esta es una forma falsa de comprender el sindicalismo. El sindicalismo jamás es una estructura para sostener corruptos, jamás es una estructura para violentar derechos de otras personas, ni tampoco para ser intolerante, ni tampoco para imponer criterios. El sindicalismo es el hijo de la democracia. Es un hijo de la democracia en la que todos, trabajadores y trabajadoras, opinamos sobre las opciones A, B y C, y al final decidimos la A, la B o la C. Nos guste o no nos guste. Ahora que usted habla de esto, ¿verdad? Que el sindicalismo es hijo de esa democracia, me gustaría que hiciera como un enmarque de cómo surgió el sindicalismo aquí en la Universidad de Costa Rica. Bueno, usted que lo ha presenciado ese nacimiento, y un mensaje a los jóvenes, ¿verdad? Que no son afiliados, que ya no creen en estas figuras, de por qué hoy más que nunca el sindicalismo sigue siendo pertinente. Muy bien, bueno, yo podría decirte, Tania, desgraciadamente yo no estuve en la época en que se fundó el sindicalismo aquí en la universidad. De hecho, en la página del sindicato hay una breve historia del sindicalismo en la Universidad de Costa Rica, y se expresa ahí claramente cómo una institución que existía antes se transformó luego en el sindicato. Pero sí puedo decirte que la historia del sindicalismo ha traído un gran beneficio para todos los trabajadores y trabajadoras, porque ha permitido el empoderamiento de los compañeros, el desarrollo de conocimiento, el desarrollo de estrategias, el desarrollo de propuestas, cambios y transformaciones en las dinámicas laborales en la Universidad de Costa Rica, tanto a través de una o dos convenciones colectivas, porque han ido variando. Las convenciones colectivas varían en el tiempo, no siempre funcionan igual. Por ejemplo, hoy en día tenemos la opción, yo ahí todavía me siento interno, perdón señor, ya yo estoy pensionado, tranquilo Ricardo. Hoy en día todavía en la universidad ya no funciona como antes, en el sentido, digamos, de que solo había una forma de trabajar, a saber, venir a su trabajo a la hora X y salir a la hora Y. No. Hoy en día, por ejemplo, después del COVID, tuvo que implementarse nuevas formas de seguir con el trabajo, porque si el trabajo es el que sostiene el mundo, nos guste o no nos guste. Y esto que estoy diciendo quiero que lo tomen en cuenta, porque va a ser clave para la respuesta que de la pregunta final que me hiciste. El trabajo sostiene al mundo. Sin trabajo no haríamos nada. El trabajo transformado es el elemento transformador para el ser humano, es el elemento que lo humaniza. Es el elemento que permite visualizar mundos diferentes, transformar. Y esto que yo decía es sumamente importante, por cuanto estas modificaciones en las convenciones colectivas han permitido, digamos, que hoy en día hagamos trabajo remoto, dicen ahora. ¿Cuándo iba a pensar yo cuando entré a la universidad que había alguna opción de trabajo remoto? Pero ¿qué implica este trabajo remoto que sale como solución en el momento? Implica que hay que normarlo. Eso, meterlo en una norma, en una convención colectiva, decir cómo es que se elabora ese trabajo, qué obligaciones tiene el trabajador, qué obligaciones tiene el patrono, porque al final yo sigo trabajando para la universidad, pero si mi computadora es una computadora viejita, tengo que comprar una nueva entonces para poder hacer este trabajo. Y si mi internet es un internet no tan bueno, porque resulta que yo no tengo mucho dinero como para estar poniendo internet de tanto, ¿qué pasa con eso? ¿Ves? Entonces, a medida que se van complejizando las relaciones humanas en torno a las situaciones laborales, también tienen que irse complejizando y transformando los elementos, digámoslo así, jurídicos, como los que vos mencionabas. Y yo puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que los compañeros que vivieron sin convención colectiva en la Universidad de Costa Rica y los compañeros que vivieron con convención colectiva lograron ver ese cambio radical. Un cambio radical que les permitía anualidades, escalafones, posibilidades de ascenso, juntas de relaciones laborales, salud ocupacional, etc. Y todos ellos en beneficio no solo del trabajador, porque esa es una cosa que hay veces las personas como que se ciegan. Cuando el trabajador se siente bien con lo que está haciendo, el trabajador puede dar más allá de lo que está. Y por eso es que las convenciones colectivas, si bien en la actualidad siguen siendo satanizadas, ten cuidado cuando alguien sataniza algo, mejor verifica si efectivamente
es algo maligno para la institución. En el caso particular, me parece a mí que la convención colectiva ha permitido esas opciones, digamos, de mejoramiento. Ahora, me preguntaba usted en algún momento algo que es sumamente difícil de contestar, porque ¿cómo hacemos para que las sociedades contemporáneas, para que los jóvenes actuales se percaten de la importancia de la colectividad cuando han sido educados una individualidad desde una matriz exactamente individualista? El capitalismo, el neoliberalismo tienen muchas características que les son propias, pero una de ellas, que les han metido hasta los tuétanos, es decir, hasta lo más profundo de los huesos, es casualmente la idea de que todo se logra solo. Y esa es la idea más falsa que puede existir. ¿Por qué digo eso? Porque resulta que el ser humano es un ser social. Resulta que el ser humano no es un ser como los que puedes encontrar en África, que llega el animalito y lo pare y en menos de 3-4 horas ya él se puede levantar y ya camina y claro, necesita la lechita estoy hablando de mamíferos en este caso, y ya está. Y no, o hubo otros animales en otras partes de los reinos que hay, peces, etc. No, el humano es diferente. El humano tiene la necesidad de apego, la necesidad de amor, la necesidad de abrazo, la necesidad de la palabra, del gesto. Y eso resulta que es omitido de esta otra matriz, la individualista. Y entonces piensan, sí se puede. Bueno, algunas cosas se pueden, pero hay otras que no se pueden. Y no porque no quisiéramos, es porque hay elementos determinantes económicos, hay elementos determinantes familiares, hay elementos determinantes psicológicos, hay elementos determinantes sociológicos, hay elementos determinantes culturales. Hay además esas cosas en la mente de los seres humanos que no les permiten crecer. ¿Cómo decirlo? Si seguimos con solo matrices individuales nos estamos matando solo, porque hasta Robinson Crusoe tenía a Viernes ahí. No es posible la vida tuya sin tu mamá, sin tu papá, sin las personas que estuvieron a la par. Como somos seres sociales, tal y como lo indicaba Aristóteles, para poder crecer en torno a un ambiente laboral necesitamos buenas relaciones laborales, necesitamos una buena cultura laboral, necesitamos además unirnos cuando, digámoslo así, el problema nos trasciende. Y en esto voy a ser más explícito. Cuando a una persona que ocupa una jefatura se le ocurre que tiene que hacer, y digo literalmente ocurre y no es broma, porque es una ocurrencia, porque no se ha percatado, no se ha dado cuenta que su puesto que ocupa tiene ciertas funciones específicas y tiene que enmarcarse en esas funciones, y se le ocurre hacer una cosa y nadie dice nada, nos llevó candanga. Es importante que conozcamos no solo nuestras instituciones, sino también que conozcamos cómo funcionan, el aspecto administrativo, el aspecto jurídico y el aspecto humano. Si entendemos estos, es clave. Entonces, ¿qué podríamos decirle a estos jóvenes y a estas nuevas generaciones? Muchachos, es indispensable colectivizar la lucha. Si tú pretendes solo lograr las cosas, no lo vas a hacer. Pero si tú te agarras de un instrumento colectivo como la convención colectiva, o si tú recurres, una vez afiliado al sindicato, vea, tengo un problema, tengo un jefe que cada vez que puede se me acerca a mí y yo me siento incómoda como compañera, como mujer, porque se me pone muy cerca, me habla muy cerca, yo le he dicho que no me gusta, pero él no me hace caso, y tú vas al sindicato, la compañera de conflictos o el compañero te va a decir, ¿qué debes hacer? Cómo conformar, cómo hacer, digámoslo así, lo que llamamos un expediente, un file. Cómo vas a ir poniendo cada una de las pruebas inmediatas, día tal a tal hora, día tal a tal hora, día tal. Ahora sí, ya tenemos todo lo que llamamos el expediente, ya podemos hacer algo. Pero si tú pretendes que vas a lograr luchas de este tipo o de otro, solo no lo vas a poder hacer. La unidad da la fuerza. Y por eso es que el Sindeu tiene ese logo que dice, unidos somos más y más fuertes. Porque no es lo mismo que usted vaya y le diga al jefe, jefe, no me gusta esto, está pasando tal cosa.
a que usted vaya con la seccional, vayan los 5, piden una cita, e inclusive piden una cita en la que queremos que estén todos los compañeros. Una reunión ampliada, y entonces jefe, vea, es que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos, queremos hablar sobre esto. Probablemente el jefe le diga, sí, pero ¿a qué quiere hablar? Bueno, para tales cosas, y ya el jefe dice, uy, aquí hay algo. Pero cuando ellos ven, cuando las jefaturas ven que los trabajadores están unidos, piensan más o menos igual, digo más o menos igual porque eso es otra cosa interesante. No podemos pensar que el sindicalismo es un instrumento ideológico para hacer que todos seamos iguales. Jamás. Si lo que nos enriquece como humanos es la diferencia. Lo que nos enriquece como humanos es casualmente esa opción de poder ver el mundo de diferentes opciones. Y entonces, ¿qué necesitamos con estos jóvenes? Convencerlos de la necesidad del trabajo colectivo, del esfuerzo colectivo, del pensamiento conjunto. Yo no sé si a vos te ha pasado como profesional, pero a mí sí me ha pasado. Cuando de un pronto a otro se me ocurre a mí, pues, estoy como investigando un tópico, por ejemplo que yo te mostraba en la mañana, estoy investigando sobre el tema del sindicalismo. Pero resulta que entonces voy creando un cuadro que nosotros llamamos en filosofía una telaraña semántica, un cuadro semántico, un esquema donde van las ideas. Y entonces me voy percatando de que el sindicalismo tiene relaciones con la historia, porque tiene una historia, pero también tiene relaciones con la política, porque tiene un ejercicio de poder dentro de una determinada institución, pero también tiene elementos psicológicos y todo eso. Y cuando ya yo tengo un cuadro así grande como estos, y se lo doy a otro colega, o se lo dejo ahí 5, 10, 15 días, y luego lo vuelvo a ver, adivina qué pasa muchas veces. Se completa. Te das cuenta que es necesario completarlo con otras cosas. Por eso es tan importante que los compañeros y compañeras tengamos esa opción de construir democráticamente las propuestas. El sindicalismo, para mí, no hay duda, es un proyecto civilizatorio. Es un proyecto civilizatorio en tanto cambia y transforma la legalidad de la relación laboral. Es un proyecto civilizatorio porque cambia y transforma la forma de visión del ser humano en su dinámica laboral. Le permite empoderarse, le permite transformar, le permite inclusive hasta construir nuevos elementos para hacer que esa institución mejore. Si alguien de aquí, de la UCR, piensa que esta institución es el non plus ultra, lamento indicarle que no es así. Lamento indicarle que esta institución no está aquí aislada, no es una isla. Tiene influencia externa, tanto gubernamental, estatal y sin qué decir de los elementos foráneos. Me refiero, digamos, a otras naciones. La totalidad influye sobre esas cosas. Y esas hay veces no influyen solo para bien, también influyen para mal. Por eso es que es tan importante que los seres humanos se percaten, conozcan y estén dispuestos a luchar conjuntamente. Termino con esto. Lo más difícil hay veces en relación con estos temas que estás mencionando de cómo hacer para convencer a los otros, es que el convencimiento no es teórico. Yo podría intentar decirles cuáles son los elementos indispensables y claves para que usted entienda que el sindicalismo es un proyecto civilizatorio, pero usted no lo va a entender hasta que no lo practique, hasta que no esté adentro, hasta que no esté adentro, hasta que no tenga esa vivencia con sus jefaturas, con sus compañeros y hasta con sus antagonistas, porque también dentro del sindicalismo hay antagonistas dentro del mismo sindicalismo. ¿Por qué? Porque hay liderazgos y porque hay personas que ejercen liderazgos de maneras disímiles. Por ejemplo, hoy en día yo estoy trabajando en la Junta Directiva, estoy en la Secretaría de Docencia y de Carrera Administrativa, y yo en mi vida sindical no solo fui miembro de una seccional, sino que también estuve luego en juntas directivas. Mejor aún, estuve en un puesto que me permitía alejarme radicalmente de todos ellos y hasta criticarlos. Se llama fiscalía. Y claro, cuando uno ya va ocupando estos diferentes puestos, se va percatando de las dinámicas diversas que van enriqueciendo una institución.
Y eso me permitió a mí, por ejemplo, ahora hace poco cuando estuvimos en la asamblea de los estatutos para transformar los estatutos de Sindeu, yo recuerdo que como ya estaba como directivo decía yo, "Ay, Dios mío, pero ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué veo yo aquí que sea un vacío que pueda de alguna manera transformar, mejorar?" No hubo otro que el tópico este último que le mencioné. Claro, la fiscalía. Si usted vea el estatuto, tenía un artículo sobre la fiscalía. Asumamos que 2. Pero es que la fiscalía es solo eso. No, la fiscalía es una cuestión sumamente complicada. Porque si a vos te llega como fiscal una denuncia, tenés que darle Lo bueno y lo malo. y eso significa que vas a enfrentarte con los meros que están ahí. Bueno, es que tenemos una denuncia por tal cosa. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos un debido proceso dentro de eso? ¿Qué hago? Entonces, lo que me pareció indispensable, importante, es trabajar en torno a eso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos por lo menos yo como sindicalista y como miembro de junta directiva? ¿Qué fue lo que hice? Empecé a trabajar sobre la temática y mandábamos al estatuto una propuesta para la cuestión de la fiscalía. Ahí se discutió y se aprobó una cosa. Entonces ahí uno va viendo cómo uno no solo va aprendiendo, sino que va coadyuvando a que la institución vaya transformándose. ¿Quieres un trabajo mejor? Pues entonces date el lujo de entender qué es lo que estás haciendo y date el lujo también de empoderarte y poder decir, esto podría mejorar así o esto tal vez no esté tan bien por esto. Pero eso solo lo puedes hacer ¿dónde? En la práctica. En la práctica y desde el sindicalismo, porque son los únicos que tienen esos niveles de resonancia. Por eso es tan importante afiliarse, porque afiliarse te da la protección, la seguridad, la certeza, el conocimiento, la práctica y otro montón de cosas que te hacen crecer como ser humano y que no vas a ser engañado tan fácilmente. Bueno, agradecemos a don Ricardo por esta disertación, ¿verdad? Este homenaje al Sindeu en sus 55 años, que sin duda ha sido un personaje importantísimo, ¿verdad? Del sindicalismo acá en la UCR, pero también nos comenta cómo el sindicalismo ha sido una herramienta también para cambiar su vida y darle crecimiento profesional y personal, no solo a él, sino a su familia, a su contexto más inmediato. Los invitamos a todos ustedes, seguidores, audiencia, a continuar viendo estos podcasts, esta iniciativa del Sindeu, con el fin de comunicarse de una mejor manera con todos sus afiliados. Muchas gracias por acompañarnos. Sindeu, unidos somos más y más fuertes.